Vamos a meditar hoy sobre la muerte y lo vamos a hacer con la ayuda del testimonio de bastantes monjes de monasterios de Francia. Ha habido en Francia un periodista católico que ha pedido permiso en distintos monasterios para ir y entrevistar al abad y al hermano enfermero sobre la muerte de los monjes, y nos ha entregado ahí unos testimonios muy interesantes. Vamos a meditar sobre la muerte ayudándonos de estos testimonios, pero antes recordemos una vez más lo que es la muerte. Para entender lo que es la muerte nos puede tal vez ayudar una comparación, comparar la vida con una obra de teatro. Toda la historia humana puede ser considerada como una inmensa representación teatral que dura desde la creación de Adán hasta que vuelva el Señor al final de los tiempos. Y cada hombre, cada uno de nosotros, es un actor que interviene durante un tiempo, el tiempo de su vida terrena, en esa gran obra de teatro que es la historia humana. Y la muerte es el momento en el que el espectador de esa inmensa obra, que es Dios, llega y me dice: ya ha terminado tu papel, vente conmigo, retírate. Esa retirada comporta el que yo desaparezca del mundo, de la obra de teatro, dejando en él nada más y nada menos que mi cuerpo. Y eso significa una ruptura violenta, porque el alma y el cuerpo están hechos para estar juntos. El hombre es un ser compuesto de alma y cuerpo, y si desaparece el cuerpo, sencillamente es que desaparece el hombre. Si no hay cuerpo, no hay hombre. Con la muerte deja de existir lo que hasta ese momento se llamó hombre. Por eso Santo Tomás de Aquino afirma que de entre todas las desgracias humanas, la muerte es la mayor de ellas, porque con ella se roba al hombre lo más digno de ser amado, la vida y el ser. Esto explica perfectamente la repugnancia natural que todos sentimos ante la muerte, porque ésta escinde al hombre intrínsecamente, separando los dos elementos que le constituyen, el alma y el cuerpo. Y aunque el alma sobreviva después de la muerte, entra en un tipo de existencia que no ha conocido nunca, del que no tiene ninguna experiencia, puesto que el alma humana ha existido siempre, hasta ese momento unida a su cuerpo. Por ello, desvestirse del cuerpo es mucho más que quitarse un vestido en el sentido habitual de esta expresión. Es cambiar de estatuto ontológico, es entrar en un mundo desconocido, y eso nos genera incertidumbre y miedo. Por eso San Pablo, que emplea esta imagen de desvestirse para hablar de la muerte, desvestirse del cuerpo, por eso San Pablo desea que cuando vuelva el Señor, en el momento de su segunda venida de la parusía, le encuentre a él vivo y no muerto, y escribe en la segunda carta a los Corintios: no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, es decir, no queremos que nos arranquen el vestido que tenemos ahora, que es nuestro cuerpo, sino que nos den el vestido nuevo, el que vamos a tener por toda la eternidad. También el Señor experimentó temor y angustia ante la muerte. Pensando en ella, dijo el Señor: con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Y cuando llegó la hora de su muerte, nos dice
el evangelista que comenzó a sentir pavor y angustia, llegando a sudar sangre, y sumido en su agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Y digo esto para que ningún cristiano se avergüence de sentir temor ante la muerte. ¿Tienen miedo de la muerte los monjes ancianos? Esta fue una de las preguntas que el periodista le hacía al abad. Y un monje de la abadía benedictina de Fongombold, en Francia, le dijo que son muy raros los que quieren dejar este mundo. Es curioso, la vida monástica es como una preparación para la muerte. Y sin embargo, cuando llega el momento de la muerte, decía él, es muy raro que el monje esté deseando abandonar este mundo. En general, aunque el tejido de nuestras vidas esté ya muy desgarrado, a pesar de ello, intentamos agarrarnos a los últimos jirones. Es raro que los hombres pidan a Dios que corte el último jirón. No es imposible, San Juan de la Cruz lo hizo. Rompe, si quieres, la tela de este dulce encuentro, o sea, rompe ya el velo que nos separa, pero no es lo habitual. Lo habitual es que uno se agarre al ser hasta el último momento. Si contemplamos ahora la muerte de los monjes, vamos a recabar algunos elementos que aprendemos contemplando esas muertes y que nos pueden servir para nuestra propia muerte. El primer elemento, quizá el más importante, sería esta actitud, dejarse abrazar por Dios. Si lo queremos resumir en una palabra, diríamos consentir. Si la muerte es el momento en el cual Dios viene a cada uno de nosotros y nos dice, vente conmigo, tu papel en esta obra de teatro que es la historia humana ya ha terminado, pues parece que la actitud fundamental sería la de consentir en esa llamada del Señor, la de dejarse abrazar por Él y dejar que Él me lleve. La muerte cierra la parábola de la vida terrena del hombre, que está hecha de una primera parte en la que prevalece la actividad, el esfuerzo y las decisiones de uno, y que es como la primera etapa de la vida, la etapa ascendente, hasta que se llega al vértice, al cenit, en esa curva ascendente, y ahí empieza una segunda etapa en la que van a prevalecer otras actitudes, otras realidades, las realidades que uno tiene que aceptar, que se le imponen a uno aunque él no quiera. Es lo que el Señor le dijo a San Pedro con aquellas palabras: en verdad te digo que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. La primera etapa de la vida mandamos nosotros, por decirlo así, mandan nuestras decisiones y vamos subiendo hacia la meta que nos proponemos. Pero llega un momento en que empieza a cambiar esa relación de fuerzas entre la realidad y nosotros y empiezan a ser las circunstancias, las realidades que no hemos elegido, pero que se nos impone, las que van mandando en nosotros. Y empezamos la segunda etapa de la vida, la etapa descendente. Por eso, la palabra clave para vivir bien la muerte puede ser consentir. ¿Consentir en qué? Pues en el abrazo que el Señor me da en la hora de mi muerte. Así lo sintió Santa Teresita, quien en su acto de ofrecimiento al amor misericordioso de Dios
ora suplicando que mi alma se lance sin retraso en el abrazo eterno de vuestro misericordioso amor, le dice al Señor. Es decir, cuando yo vea que tú vienes a abrazarme, que mi alma se lance a ese abrazo, sin retrasarse, sin poner pegas, sin decir, ay, espera un momento que todavía me queda por hacer eso, sino consintiendo en el abrazo que Cristo me da en ese momento para retirarme de este mundo. Con otras palabras, el padre Teilhard de Chardin ora también pidiendo la gracia de comprender que sois vos, refiriéndose a Dios, quien separáis dolorosamente las fibras de mi ser para penetrar hasta la médula de mi substancia, para llevarme con vos. La primera etapa de la vida se puede caracterizar por la actividad, pero la segunda etapa de la vida por la pasividad, y la pasividad extrema es la muerte. De cara a la hora de la muerte, sería muy bueno decirse uno a sí mismo lo que le dijo Juan a Pedro el día de la pesca milagrosa después de la resurrección del Señor, cuando estaban allí pescando en el lago y no habían conseguido pescar nada en toda la noche, y se apareció el Señor, pero ellos no se daban cuenta de que era el Señor, y les dijo, muchachos, ¿tenéis pescado? No, respondieron ellos, y el Señor les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Lo hicieron, y al ver que se les llenó la red de una manera sobreabundante de peces, Juan, el apóstol más amigo de Cristo, le dijo a Pedro, es el Señor. Juan tuvo la intuición de que eso solo lo podía hacer el Señor. Pues bien, en la hora de nuestra muerte sería muy bueno que nos dijéramos a nosotros mismos, es el Señor quien viene a por mí. Y sabiendo que es Él quien viene a deshacer mi ser para reconstruirlo de nuevo en la resurrección gloriosa, consentir en esa operación, dejar de buena gana que sus manos misericordiosas realicen su obra. Una segunda actitud que nos puede ayudar mucho a morir bien es la de aceptar y ofrecer la propia muerte sin saber cómo será. La muerte, en efecto, es la experiencia máxima de pasividad y, por lo tanto, el hombre no puede disponer de ella y organizarla a su gusto y manera, no puede diseñarla según sus deseos, sino que tiene que aceptarla tal como le venga. No hay un solo tipo de muerte, cada muerte es única, como lo es el hombre que muere en ella. El hermano Philippe, que es el enfermero del monasterio cisterciense de Citeaux, en Francia, ha visto morir a muchos monjes, y él insiste mucho en esta afirmación: no hay una ley que regule de manera uniforme la muerte de los monjes y de los hombres. Cada muerte es única. Y el padre Olivier, abad del mismo monasterio, insiste en que la muerte de cada hombre es un misterio, como lo es el propio hombre que muere. Este padre abad se pregunta, ¿por qué ciertos monjes conocen unas muertes más terribles que otros? Y él mismo responde, yo no puedo explicaros las razones por las que Dios distribuye de manera desigual nuestras últimas pruebas. Quizá algunos monjes llevan los miedos y las angustias de la humanidad. Las muertes apacibles no son necesariamente las más santas. Esto es interesante. Nosotros tendemos a pensar que una buena muerte, una muerte santa, es una muerte dulce, tranquila, pero eso no está escrito en ningún lado. Ninguna muerte mejor que la de Cristo, y Cristo no murió en la cama, ni murió con una muerte apacible, murió en medio de terribles sufrimientos.
Por lo tanto, hemos de aceptar que monjes buenos puedan atravesar angustias terribles en el momento de embarcarse para el cielo. Y esto que decimos de los monjes vale también para cada uno de nosotros. Antes de morir, el hermano Juan María y el hermano María habían pasado por grandes sufrimientos, pero en el momento de la muerte sus miradas se iluminaron de una manera excepcional. Estaban transfigurados. El hermano Philip dice que no había visto nunca unas miradas tan transparentes. Todas las palabras son insuficientes para describir la pureza que los habitaba. Habían atravesado caminos de purificación en el sufrimiento, pero ahora Dios estaba con ellos. En un instante, la dureza del dolor había cedido el lugar al infinito de la alegría. Veo siempre la luz de sus ojos, dice el hermano Philip. No podré olvidar nunca ese color sublime que ya no era humano. Pues bien, esto que decimos de los monjes vale también para todos los cristianos. No podemos aplicar un modelo único a la muerte del cristiano. Los mismos evangelistas describen de manera diferente la muerte de Cristo. Según San Mateo y San Marcos, Cristo muere dando un fuerte grito. Según San Lucas, muere poniendo su espíritu en las manos del Padre del cielo. Según San Juan, muere en la conciencia de haber cumplido perfectamente su misión. A primera vista, pues, parece que Mateo y Marcos nos dicen que Jesús en su muerte tuvo una sensación de abandono por parte de Dios, que Lucas nos dice que murió confiando en Dios y que Juan afirma el señorío total de Cristo en su propia muerte. ¿Con cuál de estas versiones nos quedamos? Pues yo creo que nos hemos de quedar con todas. Creo que todas son verdaderas y que cada una de ellas expresa un aspecto distinto de la única muerte del Señor, de manera que cada hombre, tenga la muerte que tenga, pueda identificarse en ella con Cristo en su propia muerte. Quizá convenga recordar que las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que Cristo pronunció en la cruz, son el inicio del Salmo 21, y que, según esto, deberíamos entender que Cristo murió rezando este salmo, que si bien empieza con la expresión de una gran desolación, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina en cambio con la expresión de una inmensa confianza, ya que termina diciendo: fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado, no le ha escondido su rostro, cuando pidió auxilio lo escuchó. Alabarán al Señor los que lo buscan, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. San Pío X, para preparar su propia muerte, escribió una oración. Os la voy a leer. Dice así: oh Jesús, al adorar vuestro último suspiro, yo os ruego que recibáis el mío. Ignorando actualmente si tendré el libre uso de mi inteligencia cuando abandone este mundo, yo os ofrezco desde ahora mi agonía y todos los dolores de mi muerte. Desde hoy acepto con sumo gusto y libremente el género de muerte que queráis darme, con todos sus dolores, sus penas y sus angustias. Vos sois mi Padre y Salvador. Yo pongo mi alma en vuestras manos, deseando que mi último momento esté unido al de vuestra muerte, y que el último latido de mi corazón sea un acto de puro amor hacia vos. Amén.
pues es una buena oración para preparar la propia muerte. Una oración en la que uno reconoce, pues, los propios límites ante la muerte. No sé si tendré la inteligencia en ese momento para tal, y en la que uno, pues, le dice a Dios, pues, Señor, me des la muerte que me des, pues yo te alabo y te bendigo, y lo único que quiero es que yo muera amándote. Santa Teresita, sus últimas palabras fueron, Dios mío, os amo. Ella quería morir de amor, vivir de amor, pero también morir de amor, y murió diciéndole su amor al Señor. Una tercera actitud que aprendemos contemplando las muertes de los monjes es la de confiar en la comunión de los santos. Lo diré con una frase muy sencilla: otros oran por mí. El monje enfermero de la abadía de Fongombold, Damián Thévenin, es doctor en medicina. Es un tipo que era médico, hizo el doctorado en medicina y nada más aprobar el doctorado, pues se marchó al monasterio de Fongombold. Claro, allí el abad, cuando vio que venía un médico doctor en medicina, dijo, tú enfermero, le dio de trabajo la enfermería, como es normal. Él ha sido testigo de muchas muertes y dice que él en concreto no ha sido testigo de agonías espectaculares, sino que los monjes estaban serenos y pacificados, que los que van a morir se abandonan poco a poco por peldaños, sostenidos por la oración de sus hermanos. En una situación de dependencia, el umbral de tolerancia va evolucionando y el monje acepta esta semana cosas que le parecía imposible aceptar hace un mes. Y entre esas cosas que va aceptando el monje, pues acepta que otros oren por mí, o mejor dicho, que otros oren en lugar mío, ya que yo no puedo apenas orar, por lo menos en el nivel inmediato de la conciencia. Cuando un monje, y decimos un monje, pero podemos decir un cristiano, un hombre, sufre demasiado, ya no puede rezar como antes. En esos momentos se crea una alquimia misteriosa. El enfermo es embarcado en la corriente de oración de los otros monjes. El hombre que va a morir no puede ya remar en la barca, pero avanza con sus hermanos, que son quienes reman por él. Aunque la conciencia inmediata pueda debilitarse a causa del sufrimiento, el sentido de la oración permanece hasta el último minuto, porque la oración es un ponerse entre las manos de Dios. ¿Y cómo podría cesar precisamente cuando el encuentro con Dios se acerca? Un monje con un tumor cerebral, por ejemplo, no puede rezar el rosario, pero la intención profunda del rosario, el querer estar con la Virgen, no puede cambiar. Las formas de la meditación y de la contemplación cambian, pero el fondo permanece idéntico. El monje comatoso vive siempre con Dios, porque el misterio de la muerte y resurrección está en el centro de su vida. San Francisco de Sales habla de la fina punta del alma y dice que ahí es donde acontece el diálogo de cada hombre con Dios. Esa fina punta del alma está, digamos, intacta, aunque el cuerpo esté sufriendo muchísimo, aunque el cerebro esté ya descomponiéndose. Pero ahí, en esa fina punta del alma, en el centro más profundo del hombre, en lo que podemos llamar el espíritu o el corazón del hombre, ahí sigue produciéndose el diálogo entre ese hombre y Dios. Y eso es un misterio
que no se transparenta al exterior. Y todo esto que decimos de los monjes vale de cualquier cristiano y de todo hombre. Yo he recibido el testimonio de un padre de familia que, sumergido en su enfermedad, me confesaba que él no se esforzaba por orar, que estaba demasiado cansado para ello, sino que se encomendaba a la oración de los cristianos que rezaban por él, se encomendaba a la comunión de los santos, esa certeza de que otros oran por mí. Algunos los conozco, otros no los conozco, pero a lo mejor son las oraciones de un cristiano de China las que me están sosteniendo. De ahí la importancia de orar por los enfermos y por los moribundos. Hay situaciones en las que el dolor es tan agudo que la conciencia inmediata no puede distanciarse de él el mínimo necesario para poder orar, pero siempre queda la fina punta del alma, el centro del alma, el espíritu, allí donde Dios y el hombre se encuentran, allí donde actúa la gracia, y basta un segundo para, desde ahí, encomendarse a la comunión de los santos. Entre esos santos que oran por mí están también los santos del cielo, porque la comunión de los santos atraviesa la distinción entre el cielo y la tierra y nos une a todos los santos, es decir, a todos los que participamos de las cosas santas, el bautismo y la Eucaristía, en un mismo circuito de amor. Otra verdad interesante que nos puede ayudar a encajar mejor nuestra propia muerte es la siguiente: la muerte no me sustrae al poder de Dios. Nosotros tenemos la idea un poco simplista de decir, hemos de rezar por una persona hasta que se muera, pero ya una vez que se ha muerto ya se ha decidido todo, como diciendo ya. Pero sin embargo la Iglesia, en el ritual para la visita de enfermos y la atención a los moribundos, la Iglesia nos dice, recen por el que está enfermo, recen por el moribundo, y cuando acabe de morir, sigan rezando por él. ¿Y por qué sigan rezando por él? Amigo, porque en la muerte también puede seguir actuando Dios. La muerte no me sustrae del poder de Dios. Dios actúa también dentro de nuestra muerte. Esta verdad nos la muestra el hecho de que, estando Cristo ya muerto, el Padre del cielo actuó en él, haciendo que no se le rompiera ningún hueso, para que quedara así claro que él era el verdadero y definitivo Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y además, mediante la transfixión de su corazón, del que brotó sangre y agua, para significar que de él manaba el río de la salvación del que habló el profeta Ezequiel mediante el bautismo y la Eucaristía. San Juan da testimonio de estos dos hechos, asegurando su veracidad, y comenta, todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Estos dos hechos, claro, los dos hechos ocurrieron estando Cristo ya muerto, lo cual significa que la muerte no es un obstáculo para que Dios siga actuando en aquel que está muerto y a través de él, para que se cumpla la Escritura, es decir, para que el plan de Dios, su designio salvífico, siga realizándose incluso a través de uno que está ya muerto. Este hecho revela, ante todo, que el espacio entre la muerte y la resurrección
no se escapa del designio del Padre. El amor providencial del Padre actúa también dentro de la muerte, y esto es un aspecto esencial de la esperanza cristiana. Ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día, decimos en el Salmo 138. No hay tiniebla más oscura que la de la muerte, pero ni siquiera esa tiniebla escapa al poder de Dios. La muerte del beato Carlos de Foucauld, por ejemplo, ilustra lo que estoy diciendo. Este hermano nuestro se pasó la vida escribiendo reglas de vida para los compañeros que iban a vivir con él y no consiguió que se fuera ni uno solo a vivir con él. Y en cambio, cuando murió, pues se reveló su fecundidad espiritual y varias familias religiosas surgieron para plasmar el ideal de vida que él había vivido. Su gran aportación a la vida de la Iglesia, a la evangelización del mundo y al reino de Dios, ocurrió estando él muerto. Porque ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Esta verdad sale también al paso del lamento que muchas veces oímos cuando alguien muere, en el sentido de decir: ahora que estaba en la plenitud de sus posibilidades, ahora que esperábamos tanto de él, ahora que nos hubiera podido dar tantas y tantas cosas, en fin, va y se muere, ¿no? Vamos a ver, somos de Dios. Y somos de Dios tanto si estamos vivos como si estamos muertos, tal como dice San Pablo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida precisamente para ser Señor de muertos y vivos. Por lo tanto, no debemos pretender saber más que Dios y conocer de los designios de Dios más de lo que Dios nos quiera revelar. La fecundidad espiritual de una vida se puede ver durante la existencia terrena de esa vida o se puede ver después. Cuando murió Santa Teresita del Niño Jesús, pues, en fin, hubo alguna de las hermanas que habían vivido con él que no veía en ella nada de extraordinario. Y sin embargo, pues después, una vez muerta, se empezó a ver la fecundidad espiritual tremenda de esa vida. Otro aspecto que me gustaría reflexionar con vosotros es el de la muerte de los cartujos. Hasta ahora hemos meditado sobre la muerte con el testimonio de monjes benedictinos y de monjes cistercienses, también de monjes camaldulenses. Pero nos quedan los cartujos. Este periodista visitó también la Gran Cartuja, le aceptaron y habló allí con el prior. Y los cartujos, como sabéis, basan su vida en la soledad y en el silencio. Y como quiera que últimamente se ha hablado mucho de la soledad y de los que mueren en soledad, a propósito de la crisis del COVID, pues puede ser útil escuchar el testimonio de aquellos hermanos nuestros que han elegido precisamente la soledad para vivir su búsqueda de Dios. Cuando los cartujos llegan al final de su camino, suelen estar ya desprendidos de la vida. En la Gran Cartuja no hay agonía, y es raro que los monjes enfermos sufran. Mueren más bien serenamente en la soledad de sus celdas. El hecho de partir solo está en nuestro carisma. Este tipo de muerte se nos parece, le dijo a este periodista con humor uno de los cartujos. Le dijo: es que va con nosotros, es nuestro estilo.
Pues un día uno no baja al coro y después dicen, ¿qué ha pasado? Y van a ver y se lo encuentran muerto. Pero se ha muerto él allí solo con toda paz. El deseo de la sombra, de la vida oculta, es tan fuerte en los cartujos que muy pocos de ellos han sido canonizados. Los priores nunca han hablado de la vida de sus monjes más ejemplares. Un cartujo me dice, no sin humor, la cartuja hace santos, pero no los publica. Interesante, los hace, pero no los publica, no los mete en las redes sociales. En el siglo XIX, en el cementerio de una cartuja, los monjes estaban cavando para preparar nuevas fosas e hicieron un descubrimiento sorprendente. Al cavar una fosa al lado de las tumbas más antiguas, encontraron un cadáver perfectamente conservado. Después de decenas de años enterrado, el hecho hacía pensar en algo milagroso. Los monjes fueron a decírselo al prior, y el prior no dudó lo más mínimo en decirles, tapad la tumba, cavad otra al lado y no se lo digáis a nadie. Es decir, hemos venido aquí a estar escondidos con Cristo en Dios. Como dice la carta a los Efesios, que estamos los cristianos, que nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, escondidos, que no se sepa nada. Tapad la tumba, cavad otra al lado y no se lo digáis a nadie. Igualmente, a mitad del siglo XVII, en el cementerio de la antigua Cartuja de París, pues empezaron a ocurrir milagros sobre la tumba de un hermano converso que murió en olor de santidad. Y la gente iba allí, hacía sus peticiones y se producían los milagros. Hasta que el prior fue al lugar y dirigiéndose al difunto le dijo, en nombre de la santa obediencia os prohíbo hacer milagros. Y los fenómenos extraordinarios cesaron inmediatamente. La belleza de las muertes de los cartujos, tan dulces y simples, parece testimoniar que el combate espiritual de los hijos de San Bruno ha sido tan fuerte que al llegar la hora suprema los miedos han desaparecido. En los últimos instantes la paz que los habita es tan profunda que la mayor parte de ellos no tienen miedo de morir solos. Han pasado su existencia terrena en el silencio de una celda austera y esa misma celda les ve abandonar esta tierra también en silencio. Ya sé que no somos cartujos, ni la mayoría de nosotros queremos serlo, pero tal vez podamos aprender algo de ellos. Tal vez debamos aprender de ellos a desarrollar más nuestro cara a cara con el Señor, aprender a vivir, aunque sea en medio del trajín del trabajo y de la familia, solo con el solo con mayúscula. Yo solo con el solo con mayúscula, que es Dios. Porque mi verdadero ser no es ser hijo de mis padres, o padre o madre de mis hijos, o esposo o esposa de mi cónyuge, sino ser un ser único e irrepetible, creado por Dios, que ahora provisionalmente es el hijo de este padre y de esta madre, el hermano o la hermana de este hermano o de esta hermana, el esposo o la esposa de este marido o de esta mujer, pero que todavía no ha alcanzado la plenitud de su ser. Y esa plenitud de su ser no le vendrá de su familia terrena, sino de Dios. Nuestra verdadera identidad es la que tendremos en el cielo, y nuestra familia más verdadera no es nuestra familia terrena, por muy querida que nos sea, sino nuestra familia del cielo. Que el Señor nos conceda, por la intercesión de todos los miembros de nuestra familia que están ya en el cielo,
el prepararnos debidamente, adecuadamente a la hora de nuestra muerte, para que nuestra muerte sea un pasar del cielo en la tierra al cielo en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.